Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Nuevamente estamos acá en el programa DMH, Despertando Mentes Humanas. Les saluda su fiel servidor Jackson Calderón. La verdad me siento contento de estar acá nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al programa. Que el Eterno te continúe bendiciendo en donde quiera que te encuentres. Y esta noche vamos a responder un mail que nos llegó de un papá que está un poco preocupado por el tema de sus hijos. Parece que como que se le va un poco de las manos el control de los chicos. Así que estuvimos analizando, armando un poquito lo que se va a decir el día de hoy. Y espero que pues lo que se pueda transmitir aquí en el programa de MH pues te sea de mucha bendición, varón, que me estás escuchando. Y no solamente para la persona que escribió, sino para todos en general, ¿no? Porque de alguna u otra forma nosotros estamos acá en este mundo para hacer una corrección. Muchos padres no tienen la menor idea respecto a cómo enfrentar las dificultades que surgen en la educación de sus hijos. Sin embargo, cuando usted comprende que la educación de sus hijos depende de su propio trabajo de crecimiento personal, entonces dejan de enfocar la atención en los problemas de sus hijos. Desaparece el enojo y pueden enfrentar el desafío con emuná y comprensión mientras trabajan sobre ellos mismos. Y acá hay que recordar algo muy importante, que los niños son el espejo de sus padres. En todos los casos en que los padres se encuentran dificultad para educar a sus hijos, demuestra que ese punto necesita ser trabajados en ellos mismos y por eso no tienen que brindarle al niño. Cuando estos padres consigan corregir ese aspecto en ellos mismos, ¿no?, entonces podrán medirse con la situación. Y de esto se entiende que no hay ningún justificativo válido para reclamarle al niño que cambie, y mucho menos para avergonzarlo. Por el contrario, cada dificultad que surge es un llamado de atención para el padre sobre ese punto específico para que se ocupe de corregirlo. Y cuando usted lo haga, la educación se llevará a cabo de manera automática. Por eso, antes de hacer tefilá por algún defecto que se ve en los hijos, se debe hacer tefilá por uno mismo sobre ese tema. Y saber esto le permite al padre
medirse con las enormes dificultades que se deben enfrentar en la educación de los hijos. Y en lugar de sufrir y gastar sus fuerzas en largos discursos o artimañas o gritos de reproche que no logran mejorar la situación, sino que solo crean un ambiente de tensión y malestar en el hogar, porque es así, puede en cambio relajarse y dedicarse a trabajar sobre los aspectos que la situación le revela que necesitan ser tratados en usted mismo. Además, este trabajo puede llevarse a cabo con la tranquilidad necesaria y con el tiempo traerá los efectos deseados. Cuando el padre está concentrado en su trabajo personal, déjame decirte que todo es mucho más fácil. Porque trabajar sobre sí mismo es algo que seguro puede hacer. Por eso, cuando el padre ve algún defecto en sus hijos, esto debe llevarlo al campo de su trabajo personal. Poco a poco podrá ver con sus propios ojos cómo su trabajo influye en el comportamiento de su hijo. Y no solamente de su hijo, sino en todo su hogar. Y como se suele decir, ¿no? El camino más largo es el más corto. Repito, el camino más largo es el más corto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Escucha, cuando el padre trabaja para mejorar en sí mismo el punto, llamémoslo así, el punto problemático, ¿ya?, que ve en sus hijos, aunque pueda parecer un camino largo, de hecho está yendo por el camino más corto para lograr cambios significativos y perdurables. Pero el camino que parece corto, y aquí por favor quiero que preste mucha atención, el camino que te pueda parecer a ti corto, utilizando ¿qué cosa? Los gritos, las amenazas, entre otras cosas, es en realidad un camino muy, muy largo, que nunca se termina y no trae, de hecho, no trae buenos resultados. Ahora hay otra cosa que también debes saber, papá. La educación del camino corto es incorrecta. ¿Sabes por qué te digo? Porque daña la vida emocional de los niños y los lleva a volverse impacientes. Además, cuando crezcan y formen sus propias familias, seguirán justamente la cadena con sus propios hijos hasta que algún integrante de la familia tenga la voluntad necesaria para salir de ese círculo vicioso y trabajar sobre sí mismo en vez de hacer sufrir a sus hijos. Y este es el mensaje que debemos recordar. Todo defecto que vemos en nuestros hijos, cualquier dificultad que no conseguimos superar,
no debe dejar que el pánico se apodere de nosotros, ni intentar solucionarlo utilizando el sistema de te voy a dar un golpe y se acabó todo. Lo que hay que hacer es, repito, trabajar sobre uno mismo. Por eso es sumamente importante que tanto el padre como la madre tengan, y como siempre lo he venido repitiendo, tengan una hora como mínimo de Itbodedo, ¿no? Cuando los padres tienen esta hora diaria de plegaria personal e introspección, más conocida como la Itbodedo, para revisar qué es lo que deben mejorar. Por ejemplo, puede ser su forma de hablar, el recato, etcétera, entre tantas otras cosas. Entonces cuentan con un trabajo personal para poder rectificarse. Y eso logra mitigar, ¿qué cosa? El juicio divino. Y les hace dejar de ver tantos defectos en sus hijos y sufrir menos a causa de los malos comportamientos. Porque todo el sufrimiento que tienen los padres por la conducta de sus hijos es justamente para mostrarles qué es lo que ustedes deben corregir. Cuando el Creador ve que se despiertan y tratan de mejorar lo necesario, entonces tiene paciencia con los padres, con nosotros que somos padres de familia. Y ellos no sufren a causa de sus hijos. Cuando el padre trabaja para autoeducarse, déjame decirte, tiene una doble ganancia. En primer lugar, él mismo logra bendiciones tanto en el campo espiritual como en el material. Y además se libera de la tensión que le provoca tener que educar a su hijo, porque su educación la recibe de paso, como alguien que compra algo en una tienda y recibe la bolsa de plástico de regalo, ¿me entiende? Pero si el padre descuida su propia educación y dedica todo su esfuerzo a, entre comillas, educar, ¿no?, a sus hijos, entonces estará siempre preocupado porque ellos no se comportan como es debido o porque no avanzan en sus estudios. Además, no logrará educarlos porque, como ya dije antes, esto no puede llamarse de ninguna manera educación, puesto que no tiene nada para darles y no puede transmitirles obviamente ningún valor. Y él se parece pues a una persona que invierte todo su esfuerzo en conseguir bolsas, pero no tiene qué poner en esas bolsas. ¿Te das cuenta? Entonces, papá, tú que me has escrito, es el consejo que yo te puedo dar. Y desde acá te digo, y te doy muchas gracias por escribir al programa de MH, que el Eterno te continúe bendiciendo y continúe bendiciendo a todos aquellos padres, familia, que quieren un cambio. Empecemos por nosotros mismos y veremos los frutos con regocijo mientras sepamos cómo hacerlo. Muchas gracias y que el Eterno te continúe bendiciendo. Shalom Ubrajot.